El mundo no se detiene y la transformación sostenible tampoco. Bienvenidos a la 5ª temporada de Inercia Podcast, el espacio donde los conceptos sobre sostenibilidad dejan de ser teoría para convertirse en acción. Soy Paulina Macías y en esta entrega profundizamos en la ruta de los líderes que están regenerando el presente para asegurar el futuro. El equipo crece, les traemos nuevas voces, desafíos complejos y soluciones reales, nuevas perspectivas y la misma ambición de transformar industrias, porque recuerda, el impacto genera movimiento, solo hay que iniciarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Inercia Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la temporada número 5. Y bueno, hoy en este episodio vamos a platicar no solamente algo que está enfocado en tema ambiental, sino que ahora es mucho más grande y tiene que ver con temas de comercio, competitividad y pues es la política ambiental climática y regulación que viene, ¿no? Para nosotros. En este caso nos acompaña aquí Rodolfo Lassi, que es un gran conocedor de política pública en México, tiene una gran trayectoria en temas de calidad del aire, estuvo en el equipo negociador para México para el Acuerdo de París y estuvo también como director en la OCDE para temas de medio ambiente. Entonces le agradecemos mucho poder estar aquí, que nos acompañe aquí para esta conversación tan fructífera que tendremos. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y encantado de platicar de estos temas que efectivamente son de actualidad, pero estamos sufriendo pues una coyuntura muy especial, ¿no? En términos globales. Sí, y me gustaría empezar con una primera pregunta para que digamos que va a ser como la línea conductora del episodio. ¿Qué tú crees que necesitan las empresas y la alta dirección hoy en día en México de saber sobre la relación entre política climática, regulación y competitividad? Bueno, las empresas a nivel global han girado sus objetivos, pero también sus paradigmas hacia modelos reputacionales que les dan, por decirlo así, mejor posición en los mercados. Y estos modelos reputacionales son de pues, respeto a los derechos humanos, a no contratar niños, ¿sí? A estar en países en donde bueno, hay democracia, no abusar, digamos, de condiciones sociopolíticas, como puede ser de una dictadura, para producir productos que se comercializan en todo el mundo, y adoptar precisamente el modelo de la sustentabilidad, ¿no? Casi todos los grandes corporativos multinacionales se han adherido a estas iniciativas de las métricas ESG, ¿no? De Environment, Social and Governance, que de alguna manera nos dan un marco de actuación responsable en todo el espectro de fenómenos globales que son de interés para la humanidad, pienso yo. Cambio climático, por ejemplo, eso es uno de ellos, pero no solamente cambio climático, sino también la contaminación, por ejemplo, de plásticos, el uso de sustancias tóxicas, hablando de medio ambiente, que es el tema de mi interés, ¿no? Y de mi especialidad. Uh-huh. Sí, claro, porque vemos que todas estas iniciativas también ahora están relacionadas a temas de inversión, ¿no? O sea, claro, de inversión, también de cadenas de suministro que estén fortalecidas, ¿no? O sea, como que ya hay muchos más factores que tienen que ver también no solo con el negocio en temas ambientales, sino pues que engloban, ¿no? Esta competitividad de las empresas mismas, ¿no? Sí, la competitividad depende precisamente de que los segmentos que son de tu interés, los de mayor poder adquisitivo o los segmentos productivos, tengan una percepción positiva de la empresa a la cual están adquiriendo productos o servicios. No mencioné la biodiversidad, pero la biodiversidad es otro de los grandes temas, ahora que ciertos segmentos con alto poder adquisitivo pues se inclinan por las mascotas más que por los hijos reales o naturales. Evidentemente, sí hay un mayor interés en respetar la biodiversidad, los ecosistemas, ¿no? La protección de especies que son emblemáticas como las ballenas, pues los mamíferos, las aves, etcétera, ¿no? Oye, Rodolfo, ¿y cómo crees tú ahora que, pues por ejemplo, el tema de la competitividad económica
para los países esté relacionada con esta política climática o esta transición climática, ¿no? O sea, ¿qué tanto ves esa relación ahora o qué importancia crees tú que tiene ahora para los países? Pues mira, hace 2 años te hubiera decidido es fundamental, porque sin una declaración expresa de estar orientado hacia la sustentabilidad, las empresas no tenían posibilidades de crecer a nivel nacional o globalmente, pues porque todos los demás competidores pues están en esa tesitura. Actualmente tenemos un pequeño bache, ¿no? Debido pues a esta política pues militarista de retorno al petróleo y el gas como un suministro estratégico que es capaz de motivar no solamente guerras, sino también de borrar legislación que protegía al medio ambiente, acuerdos climáticos y acuerdos internacionales para evitar la contaminación derivada de la explotación del petróleo, del gas, de los combustibles fósiles en general, o de los productos que provienen de combustibles fósiles, como es el plástico, decía yo, ¿no? Entonces, no obstante que pues existe este pequeño bache, no podemos decir que las empresas hacia el futuro no tengan que considerar estos temas por esta coyuntura guerrerista y de retorno a los combustibles fósiles. Casi todas las empresas ya invirtieron y están en esa lógica, vamos a decir, corporativa de responsabilidad por aspectos reputacionales. Digamos, una cosa es lo que me conviene hacer en este momento y otra cosa es lo que moralmente yo he decidido no hacer, ¿no? Claro. Es un poco, a veces yo hablo sobre el cambio climático como el periodo en el cual la humanidad dijo, ya no aceptamos la esclavitud. Oye, pero es más barato producir algodón con esclavos y mujeres y niños ahí trabajando que no cobran salario. Bueno, sí es más barato, pero moralmente eso ya no es aceptable. Oye, es más barato producir bienes y servicios actualmente contaminando y usando el petróleo y sin que nos importen las normas ambientales de la EPA que está medio loca. No, no, eso ya no existe. O sea, moralmente ya no es aceptable. O sea, nadie se puede presentar, por decirlo así, pues en un consorcio empresarial a decir, traigo este producto y este producto, aunque contamina importantes ecosistemas, es muy barato, cómpremelo. Eso no es moralmente aceptable para ningún empresario. Y eso es lo que nos da pauta a decir que en el futuro las normas ambientales serán cada vez más estrictas, habrá más responsabilidad y la competitividad dependerá de ese manifiesto de sustentabilidad que tú tienes que hacer y demostrar además, ¿no? Con métricas muy precisas. Sí, porque ahí tienes un punto importante. Hemos visto que ahora los consumidores y las nuevas generaciones están muy al día y están muy conscientes sobre qué productos y servicios adquieren, ¿no? Y que estas empresas pues sean responsables social y ambientalmente, ¿no? También, pues digo, hay gobiernos que esperemos tengan cierta duración y luego salgan y podamos regresar, ¿no? Un poco como a, pues sí, a compromisos que se tienen a grandes o a largos plazos. Por ejemplo, pues los compromisos 2030, 2050, pues eso van más allá de gobiernos de 3, 4 años, ¿no? Entonces, sí, esperemos que eso pues permita que los compromisos y la inversión en estas nuevas tecnologías, en esta nueva innovación siga, ¿no? Además de que la realidad en materia de cambio climático nos está superando. Claro. En realidad nosotros cuando se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en 1992, estimábamos que los cambios climáticos que actualmente estamos viviendo, iban a ocurrir en la segunda mitad de este siglo, del siglo XXI. Sí, no, ya. Y se adelantaron más de 50 años. Sí. Entonces eso te da la pauta, acaba de salir un reporte científico reciente, de que en los próximos 10 años los fenómenos así como olas de calor, lluvias atípicas, evidentemente ciclones que nos afectan a nosotros, sequías extremas, van a ser más intensas, más frecuentes, eso más o menos ya lo sabíamos, pero van a cambiar las condiciones de habitabilidad de muchas partes del planeta.
Yo tuve la oportunidad de hacer un reporte para la UNESCO el año pasado en preparación a la COP30, donde se hizo el stocktake, ¿no?, de qué es lo que estaba pasando en el planeta, y calculamos que va a haber como 239 millones de personas que no la van a hacer, que van a tener que emigrar porque no tienen dinero, o sea, son poblaciones vulnerables, no tienen la tecnología para salir adelante. Por ejemplo, en una ola de calor pues necesitas un aire acondicionado, ¿no? Lo necesitas comprar, pero pues, no tienes la patente para producirlo en tu país, entonces pues son caros importarlos, aumenta la deuda pública y además, bueno, pues no es nada más la localidad, es la región. Entonces van a tener que emigrar de una región a otra para poder sobrevivir, porque no van a poder hacer agricultura. No se va a poder, por ejemplo, hacer agricultura a más de 50 grados, como está ocurriendo en Sonora, de donde yo soy, ¿no? Sí. Entonces ahí no puede Imposible. salir. No, imposible. En Sonora ha habido días. Tú sabes que en México se registró la temperatura más alta del planeta en todos los récords históricos, la detectó la NASA con satélites, 89.9 grados centígrados en el desierto del Altar, ¿no? Entonces hay una alteración de las condiciones climáticas que va a provocar que estos 200, pues casi 50 millones de habitantes migren en zonas que son, o países que son ricos, algunos son pobres en África, en Asia, en Latinoamérica, y si la migración de Siria, que fue provocada por una sequía extrema de 7 años, a Irak, y luego pues detonó esta tragedia humanitaria de migración, bueno, los califatos, el conflicto armado, el movimiento forzado de personas del Medio Oriente hacia Europa, provocó lo que estamos viviendo. Imagínate tú cuando empiecen a migrar no 1 millón de personas, sino 250 millones de personas. Sí, no, sí, qué locura. Y sí creo que, por ejemplo, hay países que al final de cuentas sí están tomando pues medidas más fuertes en temas de regulación, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, pues el CBAM, ¿no? Como importe en la Unión Europea en importar carbón, también como para reportar en cadena de suministro temas ambientales y sociales. Entonces, ahí, ¿cómo ves estas herramientas o estas tendencias también regulatorias, ¿no? Justo para esto. Fíjate que el CBAM, que es, digamos, un ajuste en frontera del impuesto al carbono, es la derivación de una evaluación que hizo la Unión Europea de su mercado de carbono para evitar lo que se llama, pues sí, fuga de carbono o que las empresas que son grandes emisoras se fueran a otro país y contaminaran en otro país y siguieran vendiendo en Europa productos pues con un alto contenido de carbono de manera intrínseca, pero además con emisiones directas pues que no estaban reguladas, ¿no? Claro, sí, tercerizando el problema, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ellos dijeron, bueno, hicimos un estudio en la OCDE, yo tuve oportunidad de hacer ese estudio en la OCDE con varios de los economistas ambientales que estuvieron muy preocupados por el tema de la migración de las industrias, y detectamos que no había, que el efecto del mercado de carbono en Europa no había sido tal, era realmente lo mismo, y las empresas, por el contrario, en lugar de huir de la situación regulatoria climática, dijeron, bueno, la Unión Europea debe ser la vanguardia, y sigue siendo ahorita la vanguardia. Antes era California, no sé si recuerdes, porque bueno, tú eres muy joven, pero en el siglo pasado las regulaciones de los estados norteamericanos eran muchísimo más avanzados que los de la Environmental Protection Agency, y eran los más avanzados, en particular los de California, en todo el mundo. Después, evidentemente, pues otros países, por circunstancias distintas, como Japón, por ejemplo, para economía circular, hubo otros países que en ciertos nichos de política pública ambiental fueron avanzados, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda, en el manejo de sus territorios políticos desde la perspectiva de cuencas hidrológicas. Pero Europa, a raíz precisamente de la creación de la Unión Europea, de la conformación de un grupo, digamos, normativo, o de un cuerpo normativo legislativo muy, muy robusto, se volvió la vanguardia ambiental. Y ellos establecieron
no sin dificultades, el mejor mercado de carbono que hay ahorita funcionando a nivel global. Y acaban de sacar esta regulación de decir, oigan, nuestras empresas ya están todas, ¿no?, pagando impuestos al carbono, y las que están exportando hacia Europa o las que estamos importando hacia Europa, pues no están pagando las mismas cantidades. Entonces no es justo. Hay que emparejar el suelo y vamos a poner entonces un ajuste en frontera. Entonces, si México, por ejemplo, que es el principal proveedor de harina de trigo para Italia, le vende trigo que se produce en Baja California, entre otras regiones, pues quiere entrar al mercado europeo ahora no en el 2006, pero porque en el 2006 empezaron con las empresas grandes, pero digamos dentro de poco tiempo, pues va a tener que primero medir su huella de carbono de la producción de ese trigo, y después va a tener que pagar un ajuste si es que en México no se paga, no se impone finalmente el mercado de carbono que está en piloto en la Bolsa de Valores. Y entonces, si no mide, si no paga impuestos suficientes o equiparables a los europeos, Europa le va a cobrar lo que exporte a Italia. Y ahí es donde están las reglas de competitividad. Entonces, si no eres suficientemente competitivo para vender bajo esas condiciones, pues entonces Italia va a buscar otro proveedor que sí lo haga. Y proveedores de trigo, pues va a haber muchos, ¿no?, que tengan esa condición económica. Sí, ¿y cómo ves justo que están las empresas mexicanas en ese sentido? Porque mi percepción puede ser que no hay tanta información, ¿no?, sobre lo que necesitan hacer para estas cuestiones. Mira, este mecanismo, hablemos del CBAM de nuevo, empieza a aplicarse en el 2026. Las empresas pesadas, cemento, acero, ¿no?, tienen en ese orden prácticamente de prioridad, ¿no?, tienen que, si están exportando a Europa, fertilizantes, por ejemplo, también está dentro del 2026, tienen que hacer el ajuste ya este año, 2026. Nuestras cementeras sí tienen presencia en Europa, pero física, no de exportación, que yo sepa. A lo mejor sí, pero si alguna empresa cementera mexicana estaba exportando cemento, que no es el caso, creo, como te decía yo, porque, por ejemplo, Cemex pues tiene presencia de plantas en Alemania, en Francia, en varios lugares de Europa, pues tienen que pagar los impuestos, ¿no? Pero como ya tienen presencia ya física, pues entonces ya se ajustan perfectamente a las reglas. El CBAM y la Unión Europea a su vez están ligados a esta condicionalidad de reporte progresivo. Y lo tienen, ese reporte progresivo, a lo mejor ahorita voy a empezar a hablar de complicaciones técnicas, en alcance 1, 2 y 3, o sea, hay definiciones muy precisas. Y por ejemplo, al principio las empresas reportan solo lo que emiten ellos. Después reportan lo que emiten sus principales proveedores, en especial de electricidad o de energéticos. Y después tienen que reportar todo lo que en su cadena de proveeduría se genera de contaminantes, y lo que ellos después, si dan un servicio o producen un artículo, lo que en ciclo de vida causan al medio ambiente sus productos o servicios. Entonces, la gradualidad nos va a alcanzar a las empresas europeas y mexicanas que operan en Europa y que de alguna manera tienen operaciones offshore, o sea, fuera de Europa. Por ejemplo, un hotel en Cancún español va a tener que reportar Tier 3, o sea, ya mezclé ahí el Spanglish, ¿no? Sí, alcance 3 en 3 años, ¿no? Claro. Entonces, se va a volver una regulación global. Y si tienes socios comerciales europeos, vas a ser el primero en ser afectado. Ya cuando pase vamos a decir, la administración actual en Estados Unidos, posiblemente también nuestros socios comerciales más importantes, Estados Unidos, tendrán otra tesitura en política ambiental, seguramente, por la realidad, te decía yo,
y tendremos que ajustarnos también en Norteamérica. Si Estados Unidos no tiene esas regulaciones, Canadá sí las tiene. Claro. Environment Canada sigue siendo un ministerio muy importante en Canadá. La cultura canadiense es muy ambientalista, muy naturalista, ¿no? Recordarás así como ellos tienen sus muralistas, nosotros tenemos los muralistas, ellos tienen sus naturalistas, tienen los 7 pintores naturales como base de su cultura canadiense y son muy orientados hacia la protección del medio ambiente. Entonces, nuestros principales socios comerciales tienen las mejores regulaciones o tienen muy buenas regulaciones ambientales y tarde o temprano estas caerán de nuevo. Sí, ya justo para México pues no es un tema de si van a llegar o no, ¿no? Es que más bien cuándo y qué vamos a empezar a hacer al respecto, ¿no? Exactamente, sí. Y en base a eso te quería preguntar justo cómo ves tú en qué posición está México actualmente, o sea, en esta pues transición de política climática, ¿cómo nos ves? Mira, México, afortunadamente en esta administración, volvió a hacer planteamientos ambientales de vanguardia. Finalmente adoptó esta meta de emisiones cero netas al año 2050. Está atendiendo el problema de contaminantes climáticos de vida corta, o sea, ya está en definición de política pública en alcance 3. Pero tenemos este problema que luego los gringos simplifican mucho, que es put the money where your mouth is, ¿no? Entonces, claro. Nuestro NDC, pues está muy completo, está muy bien hecho, muy bien escrito, fue una consulta muy amplia, el espectro de acciones y medidas a tomar es el adecuado, el correcto. Yo agregaría otras cositas más, pero como siempre, como ingeniero ambiental, me gustaría ver algo más concreto, pero eso que está escrito y el presupuesto que tiene las secretarías de Estado, en particular la de Medio Ambiente, para atender o hacer lo que está escrito y comprometido, sí, no tiene nada que ver, nada que ver. Literalmente yo te podría decir, la Secretaría de Medio Ambiente subsiste heroicamente con un presupuesto raquítico y gracias a la vocación de protección ambiental de sus funcionarios, pues estamos medio atendiendo el asunto. Pero muchas veces tú escuchas una declaración de las autoridades ambientales, tanto federales como estatales, y dices, bueno, pero para que eso ocurra, pues necesitarías tener no 1 o 2 personas en tu oficina sin presupuesto de inversión, sino necesitarías tener 20, 25 personas con presupuesto de inversión, con presupuesto operativo, presencia a nivel estatal, vigilancia con sensores remotos, o sea, toda la infraestructura administrativa, tecnológica que una Secretaría de Estado en Medio Ambiente, en energía, en agricultura, pensando en energía limpia, en agricultura sostenible, ganadería sostenible, etcétera, 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 deberíamos de tener, no lo tenemos. Sí. Entonces está este contraste, ¿no? Y por más que digan, no, pero es que sí le vamos a dar prioridad, pues sí, pero la prioridad se ve en el dinero que tienes, claro. ¿No? Sí. Yo le puedo decir a mi esposa, tú eres la prioridad, pero oye, el gasto, no hay dinero, ¿eh? No hay dinero ni para ropa, ni para comida, claro. Ni nada. Pues entonces, ¿qué se gasta el dinero? Bueno, tenemos otras cosas que son más prioritarias. Sí, ¿no? Y justo, bueno, ahorita decías, México tiene unas condiciones pues estratégicas muy importantes, ¿no? O sea, la exportación manufacturera, ser vecinos de Estados Unidos, tener esta relación en Norteamérica. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos riesgos que tú ves de pues no poner presupuesto o de que no implementemos esta transición o esta política climática para México? O sea, como en términos de competitividad y de cuestiones económicas, pues ¿cómo nos afecta el no poner el presupuesto, estar al día en esta política? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo te puedo narrar algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en México cada vez menos, pero pues que tuvimos la fortuna de que ocurriera. Las organizaciones internacionales, las organizaciones filantrópicas, literalmente, pues al ver la situación que tenía México, esta que acabo de describir, pues empezaron a apoyar al gobierno mexicano. Hoy hay que hacer un estudio, supongo tú, de calidad del aire en la Ciudad de México. Pues es que no tenemos el presupuesto,
cada vez hay menos gente. No te preocupes, yo te financio, yo te apoyo, ¿no? Pero llega un momento en donde, pues, en los acuerdos bilaterales, pues los gobiernos que están donando a México o en los organismos filantrópicos que están donando a México recursos para hacer el trabajo ambiental que por ley debería hacer el gobierno, dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo financiar eso. O sea, ya te ayudé en el bache, ahora dices que es prioridad tuya, pues ahora ya ponle dinero, ¿no? O sea, ya contrata personal tú. Yo no puedo tener contingentes de personal, por decirlo así, en la Semarnat, pagados con fondos internacionales todo el tiempo, Claro. ¿no? O sea, México no es un país pobre, al contrario, somos un país riquísimo comparado con cualquier otro país en Latinoamérica, con excepción tal vez de Brasil, ¿no? Pero somos un país que tendría que tener las capacidades de gestión ambiental, gestión climática, de la calidad del aire, de la biodiversidad, etcétera, suficientes como para manejar recursos naturales que son abundantes y que sí nos permitirían salir de la pobreza, ser más sustentables, ¿no? Entonces, eso tiene un límite. O sea, vivir de las donaciones, de la cooperación bilateral o multilateral por los bancos internacionales, tiene un límite, Sí. ¿no? ¿Cuándo ese límite, por decirlo así, cuándo vamos a topar con ese límite y a haber un punto de inflexión para que el gobierno mexicano realmente vuelva a atender una tendencia ascendente, siempre con altas y bajas, no, pero ascendente, de gestión ambiental en nuestro país? No lo sé, pero espero que suceda pronto, ¿no? Sí, también porque justo estas, ¿no? Estas inversiones, estos proyectos, pues, de otros países pueden llegar a decir, oye, bueno, yo no voy a invertir en México porque no puedo garantizar que se cumplan con ciertos requerimientos ambientales o sociales, etcétera, ¿no? Bueno, y ese es uno de los lo estamos riesgos. viendo en el derrame de petróleo ahorita del Golfo de México, Claro. ¿no? Las tres hipótesis de dónde viene el derrame no mencionan a Pemex. Oye, pues espérame tantito, la Constitución dice que Pemex es el responsable de extraer petróleo, procesarlo y venderlo como productos petrolíferos a la población. Y no hay un solo operador en el negocio de petróleo que no tenga que estar coordinado con Pemex o controlado con Pemex o contratado por Pemex. Y entonces Pemex no está mencionado en las tres hipótesis. Entonces tú dices, oye, ahí hay un problema de ilegalidad, ¿no? Claro. Ahí hay un problema de, le llaman gobernanza ambiental. Se da un fenómeno de contaminación gigantesco, ¿no? Más de 600 kilómetros de playa contaminadas, y no hay gobernanza ambiental. Pero así en muchos otros temas. Ahorita comenté el de coyuntura, pero digamos, independientemente que el Estado atienda el asunto desde el punto de vista mediático, más que técnico, lo que está demostrando es que pues tenemos un problema que se puede ver reflejado en las empresas, como lo acabas tú de describir. A ver, espérame tantito. Si yo voy a operar y sucede un problema ambiental a mi alrededor, etcétera, ¿quién va a responder? ¿Cómo va a actuar el gobierno? O sea, ¿quién, en caso de que yo me vea afectado por un tema ambiental, o que yo tenga un riesgo climático, el Sistema Nacional de Protección Civil me va a proteger a mí? ¿Tendrá esas capacidades? Lo vimos ya también con los huracanes, ¿no? Muchas empresas perdieron sus activos, ¿no? Sucursales bancarias, tiendas saqueadas o destruidas, y ahí, ¿quién responde? Sí. La gobernanza climática, bajo los riesgos que México tiene, porque es un país altamente vulnerable al cambio climático, es muy importante para las empresas. No solamente desde el punto de vista de que suceda una contaminación, un desastre natural, sino también porque en esa seguridad de gobernanza ambiental también está la seguridad de tu negocio para que prospere, ¿no? Claro. Y un poquito o sea, atendiendo a nuestra audiencia, Rodolfo, ¿tú Sí. qué dirías que en los próximos de 3 a 5 años, que son las regulaciones que tienen que estar más al pendiente los CEOs y las empresas aquí en México? Mira, yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que ocurre globalmente, evidentemente por
porque a nivel global, como te decía yo, la tendencia es que la regulación ambiental sea más estricta, más completa, que empecemos a adoptar paradigmas que inclusive ya en México son ley. Yo estoy muy contento porque se expidió la Ley General de Economía Circular. Uh-huh. Y entonces es una ley que la verdad era, bajo los escenarios que acabo yo de platicar, medio inesperada. Y estoy ayudando, o estoy tratando de ayudar más bien a que se implemente de una manera efectiva, lo más integral posible. Y eso, por ejemplo, pues trae un nuevo paradigma. Ya no es nada más la sustentabilidad, sino también pues el de economía circular, ¿no? O sea, hay que lograr que lo que hagamos o produzcamos no cause impactos ambientales en el ciclo de vida de las cosas. Y olvidemos esa linealidad de que no importa, yo extraigo los recursos naturales que necesito, doy un servicio o produzco, digamos, un artículo, y ya lo que pase con ese servicio, con ese artículo, ya no me importa porque yo ya generé impuestos o generé empleos, riqueza, pagué mis impuestos y que el Estado se haga cargo. No, la responsabilidad tiene que ser extendida por parte del productor, que es un principio de la Ley General de Economía Circular, y esa ya es una señal clarísima de que va a haber, bueno, un reglamento, va a haber normas que van a estar alineadas, porque lo están, a regulaciones ambientales evolucionadas, como la de la Unión Europea, en economía circular particularmente. Claro. Las normas internacionales, las ISO, ¿no?, que regulan pues cómo se reporta, cómo se estudia, cómo se analiza la economía circular, o el análisis de ciclo de vida de un producto, servicio o una organización. Entonces, esa es una primer señal, ¿no? Ver lo que está pasando globalmente y cómo eso global se empieza a reflejar en México, aunque sea de manera incipiente, como semilla, como la Ley General de Economía Circular. O otra recomendación, porque me pediste 3, ¿no?, es estar atento a las nuevas tendencias ESG, en particular el análisis de riesgo climático. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchos corporativos multinacionales, pues te dicen, oye, pues tengo un proyecto muy bonito de un gran hotel en Acapulco. Oye, sí, pero Acapulco está lleno de huracanes, o sea, no pasa un año que no haya un desastre ambiental ahí, y luego, pues al haber desastre ambiental y no poder recuperarse, ¿no? Pues no, eso es muy riesgoso. No queremos que nos pase como a Puerto Rico, ¿no?, que pasaron 3 ciclones, destruyeron toda la isla, y es fecha que en el país más rico del planeta no pueden recuperar su infraestructura básica, ¿no? Lo mismo nos está pasando en Acapulco y en otros lugares también, déjame decirte. Entonces, riesgo climático es bien importante. Para nuevas inversiones hay que hacer un análisis de riesgo climático. Esa sería la segunda recomendación. Déjame pensar bien en la tercera. Pero la tercera tiene que ver con los recursos naturales que tú vas a utilizar. En México, las nuevas políticas, y a nivel global también, buscan la integridad ambiental, ¿no? O sea, está muy bien que tomes agua del río o de un lago, pero tienes que respetar el gasto ecológico para que vivan los peces. Gasto ecológico es un término de la ley, que, by the way, esta es otra gran alegría que yo tengo. En México finalmente se logró tener una ley general de aguas, o una ley que regula todo el sector hídrico, desde una perspectiva también hidrológico, de ciclo de vida, y el gasto ecológico es importante para la biodiversidad, ¿no? Entonces, es importante interactuar con ecosistemas de donde provienen los recursos naturales, preservando la integridad ambiental. Yo no puedo sacar para producir aguacates pues todo el agua que hay en el lago de Cuitzeo, de Pátzcuaro. Eso está mal, eso no debe suceder. No puedo agotarme los bosques, ¿no?, por decirlo así, para producir materiales para tiendas de muebles, ¿no? O sea, pues tengo que mantener la integridad de los bosques, la recuperación de los mismos. No puedo hacer monocultivos de árboles, porque México tiene una gran biodiversidad en todos sus ecosistemas forestales. Entonces, la integridad ambiental es un concepto que a mi juicio es importante en la naturaleza. Hay ciertas industrias críticas, como la de los minerales, o sí, la minería en general, ¿no?, que no han logrado la sustentabilidad necesaria,
y su responsabilidad ambiental pues está en duda, ¿no? Ujú. Pero eso es una industria que se viene durísimo. México pactó Claro. un programa de apoyo y desarrollo de minerales críticos para la economía, ¿no? La inteligencia artificial, todo lo que es digital, virtual, depende de esos minerales críticos. Entonces, tenemos que encontrar la ecuación adecuada para proteger la integridad ambiental de los ecosistemas, o si no, restituir esos impactos ambientales negativos. Claro. Pero Rodolfo, ahorita mencionaste una industria en específico, ¿no? Que es la de cemento, pero ¿qué más industrias crees tú que están como más expuestas a estos riesgos de transición climática? Mira, todas las industrias que dependan de recursos o de operaciones en zonas que son altamente vulnerables y donde no hay resiliencia todavía construida o demostrada, ¿no? La turística, Ujú. ¿sí? Entonces, sucede un huracán como los que han sucedido en Cancún, Tulum, toda la Riviera Maya, y pues la resiliencia no está garantizada. Entonces, si tienes una gran operación turística en Acapulco, en los Cabos, en la Riviera Maya, como decía yo, eh, y el riesgo climático es muy alto, tienes tú que ser un personaje activo en construcción de resiliencia, ¿no? Eh, Sí, México dependiendo tanto, ¿no? Del sí, turismo. del turismo, Sí. exactamente, es una industria. Eh, bueno, no sé si sepas, pero o recuerdes, porque estoy seguro que sí sabes, que la primera gran planta solar pues se puso en La Paz Ujú. y luego vino un huracán y se la llevó, Sí. ¿no? Y entonces todo lo que era pues nuestro orgullo de energías sustentables en La Paz, los paneles solares, pues quedaron como basura, un nuevo tipo de residuo, ¿no? Ahora, Sí. y se tuvieron que sustituir y bueno, ya empieza a haber, digamos, inversión en energías renovables en La Paz o en la zona de Los Cabos, pero ese es el tipo de situaciones que debemos de evitar, ¿no? Que no seamos resilientes. Hay que ser personajes activos en lograr la resiliencia climática y la neutralidad climática, precisamente, ¿no? Claro. Y Rodolfo, ¿cómo ves de aquí, digo, pensando un poquito a un más largo plazo, o sea, por ejemplo, para 2030, 2040 o 50, ¿cómo ves a México en esta relación de competitividad económica y a las empresas con la regulación climática? O sea, ¿ves que podamos como tener... Sí, por ejemplo, hay algo que a mí siempre me ha entusiasmado mucho de México, bueno, porque soy gran consumidor de productos orgánicos, ¿no? México es uno de los 5 países con producción orgánica en el sector agrícola o primario, y producimos sin plaguicidas, sin uso de agroquímicos que son tóxicos, por ejemplo, hortalizas, ¿no? Ujú. Miel, supongo, aguacates, ¿no? O sea, Sí. productos que empiezan a tener un alto valor en el mercado, ¿no? Anteriormente, pues el aguacate no era tan caro, pero ahora lo es, ¿no? Es altamente preciado. Entonces, yo creo que todo lo que platiqué, pues, tiene que ir emparejado a esas posibilidades de crear riqueza con recursos naturales y métodos tradicionales de producción que realmente sí son la diferencia en los mercados internacionales, ¿no? Por ejemplo, de donde yo soy, en Sonora, nosotros producimos uva con un mes de antelación de cualquier otro productor a nivel internacional. Entonces, nuestra uva de mesa, no de vino, pero de mesa, pues Ujú. tiene un alto valor en el mercado. La agricultura tiene que ser entonces, la de uva, migrar hacia agricultura de precisión, utilizando robots, ¿no? O sea, donde haya una dosificación precisa de agua o de fertilizantes a la planta, y eso pues es agricultura protegida, decía yo, es otra tendencia tecnológica en el sector agrícola, y ahí México todavía le falta mucha inversión, pero puede ser ampliamente competitivo, ¿no? En agricultura. Evidentemente también en la industria automotriz. Tenemos una infraestructura gigantesca. Es la primera
transferencia tecnológica masiva, exitosa en Latinoamérica, que es la de la industria automotriz, ¿no? Con una gran proveeduría de autopartes y toda la relación que hay, ¿no? Entonces somos productores y ensambladores, productores y exportadores de autos, pero no estamos en el mainstreaming del negocio, que es el de autos eléctricos. Claro. Por ejemplo, producimos ya camiones o vehículos pesados eléctricos y no los consumimos en nuestro país. Sí. Ay, no los consumimos. No los consumimos en nuestro país. No, somos los productores más importantes de tractocamiones, camiones, autobuses de Latinoamérica, pero los eléctricos no los consumimos, ¿no? O sea, no tenemos un mercado interno. Entonces, las autoridades locales, las autoridades federales, tienen que ayudar a que la industria automotriz gire hacia las tecnologías del siglo XXI y no se estanque tratando de sacar pues más dinero a la tecnología del siglo XX, de vehículos de combustión interna. Esa es otra gran oportunidad que tiene México. La proveeduría de autopartes tiene que cambiar, ¿no? Uh-huh. Tiene que cambiar, pero tiene que cambiar muy rápido, porque todos estos aparatos que no generan contaminación, que son amigables con el medio ambiente, pero que además nos sirven para salir del problema del cambio climático, se tienen que usar de manera masiva. Autos, motocicletas, bicicletas eléctricas, pero también todas las empresas que dependen del shipping, ¿no? Y del transporte ferroviario. No tenemos un solo ferrocarril que no sea con diésel o eléctrico. No tenemos un ferrocarril eléctrico o locomotoras eléctricas. No las tenemos. Los barcos que llegan a México contaminan porque utilizan combustibles sucios, porque no adoptamos el anexo 6 de la convención MARPOL, y entonces el shipping también es un problema de contaminación del aire que hay que resolver. ¿Por qué? Porque a futuro, si tú quieres importar o exportar, tu huella de carbono se va a contabilizar. Uh-huh. Y ahí es donde regresamos al tema original, bueno, no original, pero al que al principio comentamos del CBAM, ¿no? Uh-huh. Del ajuste del mercado por el impuesto al carbono. Entonces, oye, pues, ¿y cómo mueves tus aguacates? Ah, pues los muevo con un barco súper contaminante, pero ni te preocupes de eso. O sea, nadie. Sí. No, pues sí, no, sí claro. Me preocupo, ¿no? Sí. Oye, ¿no? Esa es la cosa. Sí. Oye, Rodolfo, ya para cerrar, sí. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a las empresas o a los CEOs aquí en México desde tu perspectiva de regulación y política pública? Bueno, yo sé que ellos nos están escuchando y de política pública muchas veces las empresas dicen, bueno, si no me lo piden, si no me obligan, pues no lo voy a hacer, ¿no? Hay empresas que tienen, digamos, decisiones de carácter moral más que regulatoria, ¿no? Que a mi juicio son las que mejor se posicionan en los mercados y las que tienen viabilidad hacia el futuro. Y pienso que eso es lo que las empresas también tienen que valorar. O sea, ¿qué decisiones de carácter moral se tienen que tomar, ¿no? Como en su momento las empresas decidieron no contratar proveedores que usaban mano de obra infantil, uh-huh. o no generar contaminación mayor a la, por ejemplo, contaminación al aire, a la que en tu país se regula, ¿no? Eso sucedió en México. Cuando se abrió el sector eléctrico, muchas empresas dijeron, oigan, sus normas de emisiones a la atmósfera son muy laxas, pero las de mi país son más estrictas, vamos a cumplir las de nuestro país, ¿no? Claro. Gracias por darnos la laxitud regulatoria, pero no es moralmente aceptable. Yo creo que ahí está el futuro. Ay, qué bueno. Uh-huh. Pues, Rodolfo, muchísimas gracias. Nos dejas muchas ideas muy interesantes para la audiencia y te agradecemos muchísimo que nos has dado el espacio. No, al contrario. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y los esperamos en el siguiente episodio de Inercia Podcast.